Bienvenidos a Words and Books, grupo editorial, probablemente el mejor canal literario de toda la web. Hoy, 26 de febrero del 2022, una especie de post-pandemia, volvemos con ustedes. ¿Qué traemos? Programas especiales, recomendados del día y por supuesto narraciones, cuentos, historias, leyendas de los más grandes, de los más reconocidos, de los más influyentes escritores. Hoy, solo porque las circunstancias nos obligan, será nuestro primer especial, pero quiero darles como los días que vamos a tener los especiales, que son los miércoles y los viernes. Tendremos 2 programas a la semana con temas diversos y variados, referidos siempre y enlazados con la literatura, que de eso se trata nuestra mansión y nuestra casa. Estamos pues en la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a ver, vamos a analizar por qué es lo que está pasando en Ucrania. Bueno, las cosas se remontan porque siempre todo lo que hacemos tiene que ver con algún paso de algo del pasado. Si el pasado no está presente, no pueden darse las cosas. Es mentira que las cosas sucedan porque sí. Ucrania ha tenido desde hace un tiempo la intención, le han creado la idea en su imaginario de construirse como un país europeo. Pero ellos son la primera de las Rusias. Antes que los mongoles los pasaran por encima y los destruyeran y de la ciudad de Kiev no quedara nada, ahí se fundó la primera de las Rusias. Esa es una primera reivindicación, pero no es la más importante. Y la segunda es que Ucrania desea y pensaba ser un país europeo, pero no puede, porque fue y es históricamente lo que ha separado dos mundos que de encontrarse pueden llegar realmente a esos efectos tan temidos, a eso que todos le tenemos miedo, a una tercera guerra mundial. Recordemos que Albert Einstein pensaba, si existe la tercera guerra mundial, la cuarta es a palos. Ya con armas nucleares esto no es divertido. Por ahora no existe el peligro real de una guerra atómica, de una guerra nuclear, de unas ojivas, porque, seamos claros, Ucrania no le importa a nadie. No le importa a la Unión Europea y no le importa a Rusia. Esto en realidad parece muy triste. Yo quiero recordarles a todos que esto es geopolítica. Acá no estamos hablando de emociones, no estamos montados encima de los derechos humanos, que todos tenemos la posibilidad de reivindicarlos, rasgarnos las vestiduras y decir, pero están matando civiles, pero esto es geopolítica. Y aquí los derechos humanos no están en juego, lo que está en juego son intereses políticos. Y pongámoslo en términos claros, geopolíticos. Y aquí, en esta instancia, bajo esta premisa, Ucrania y su gente y su economía no le importan a nadie. Europa quería a Ucrania para volverla un país poderoso, pero no por Ucrania misma, sino para poder poner el sistema y el escudo antimisiles y colocarlo en la frontera de Rusia. Si ellos lograban la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, lograban colocar su esquema, su sistema antimisiles en las fronteras de Rusia con Ucrania, entonces doblegaban la fuerza de Rusia, le impedían cualquier acción. Es muy sencillo. Si mi vecino se arma, a mí no me queda otra que armarme. Buscar medios pacíficos para resolver cosas solo demuestra mi incapacidad de poder reaccionar proporcionalmente y con la misma fuerza a la amenaza que me están dando. Por eso cuando a uno lo asaltan, uno levanta las manos y dice, pues no me haga nada. No tienes la fuerza ni los medios. Y si te pones a decirle que el derecho, que la Constitución dice que nadie podrá ser asaltado, que nadie podrá ser robado, que hurtar es un delito, y te pones a conversarle eso al ladrón, muy seguramente te van a herir o se van a burlar de vos.
la fuerza a veces toca repelirla, ¿sí? Con la misma energía con la que ha sido atacado. Pensar lo contrario es una ingenuidad monumental. Creo que eso solo le funcionó a Gandhi en la liberación de la India, pero eso es otra historia y son casos completamente sui generis. Esto es la verdad, esto es Rusia con un sistema muy amplio de armas. En este momento Kiev está resistiendo. Creo que lo están haciendo bien. Creo que el mundo esperaba una invasión más contundente. Sin embargo, Vladimir Putin quiso respetar los monumentos, quiso respetar los edificios y de alguna forma, aunque es imposible garantizarlo en una de forma de un 100%, está garantizando la vida de los civiles. No estoy diciendo que no estén muriendo civiles, claro que van a morir civiles, claro que van a haber muchos muertos. Las guerras nunca, excepto la invasión de Crimea, donde no se disparó un solo tiro, donde no hubo un solo muerto, porque la gente de Crimea y de Sebastopol, el ejército salió con las manos en alto y dijeron, hombre, bienvenidos. Creo que salvo ese caso, las guerras siempre traen muertos, y donde haya alguien con arma, dos personas armadas, alguien la va a disparar en algún momento específico. Esto no es una excepción, ni puede ser una excepción. Entonces mi vecino comienza a armarse, utiliza todas sus armas, su poder, su arsenal, y yo me quedo mirando. Hay un momento donde él va a venir y puede hacer conmigo y mi familia lo que quiera. No podré evitarlo. ¿Qué puedo hacer? Denunciarlo, esa es una manera, pero podría no funcionar. La otra es que denunciarlo sería tener una solución post-mortem o post-acción, porque no puedo repelir el ataque inmediatamente, tendría que esperar. Y podría suceder que ni siquiera exista esa posibilidad después. ¿Qué me queda? Armarme. Entonces Ucrania, Nikita Khrushchev, en 1953, le va a dar la independencia a Ucrania. Muy inteligente además. Estamos en plena Guerra Fría, imagínense ustedes, tenemos los dos vencedores. Está la Unión Soviética, está todo el campo de la OTAN, de la Europa, de los que ganaron la guerra, que en realidad creo yo que la Segunda Guerra Mundial no la ganaron, sino que lograron derrotar un enemigo común, pero Europa quedó en una situación muy compleja y quedaron devastados además por esa guerra. Y era una cosa muy inteligente. Ambos bandos tienen armas nucleares. Rusia, en ese momento la Unión Soviética las tiene y las puede usar. Y la amenaza es constante. La OTAN las tiene, en cabeza de los Estados Unidos tiene. Además recordemos que ellos son los únicos que han lanzado una bomba atómica en la historia. Hiroshima y Nagasaki. O sea que los genocidas son otros. Desde esa perspectiva, si nos ponemos en el plan de mirar la rusificación y de Stalin, y entonces ese sí tenía casting pa' malo, porque ese empezaba a matar de a 5.000. Pero esa es otra historia, otro momento, y no nos atañe para a donde queremos llegar. Entonces, en 1953, Nikita Khrushchev dice, hombre, voy a darle la independencia a Ucrania. Y le da la independencia a Ucrania. Con una condición, una sola, que Ucrania jamás, y en esto hay que ser reivindicativo, jamás será un país europeo. Pero hay una razón de fondo para esto. Esto no era un capricho, no es geopolítica, porque si fuera geopolítica, ¿para qué libera Ucrania? Hay un sentimiento de parte y parte, tanto de la Unión Soviética en su momento, como de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, de un riesgo inminente de confrontación directa. ¿Y Ucrania qué les aseguraba? Un bastión. Les aseguraba un espacio, una especie de tierra de nadie, una especie de lugar donde no podían encontrarse las fuerzas directamente. Ustedes recordarán que la ideología existía, el capitalismo, el comunismo, y sobre eso en Corea del Norte, en Vietnam, en todas partes del planeta, en el Congo, en todas partes, en América Latina, en todo lugar estaba la ideología. En México,
comunismo, capitalismo. ¿Qué hicieron las dos grandes potencias? Ellos pusieron la ideología y el resto, nosotros pusimos los muertos. Y si ustedes me preguntan que Colombia no tuvo eso, quiero decirles que sí. Nosotros, la guerrilla colombiana tenía en su momento las ideas marxistas, leninistas, fundadas también por el partido en ese momento imperante, que era de la Unión Soviética, de todo lo que Stalin fijó, que era el comunismo, que era el socialismo, y todos los muertos que llevamos y que seguimos teniendo ahorita. Podemos ver otra vez el ELN diciendo que va a hacer unas marchas y que va a hacer unas tomas, y otra vez el miedo. ¿Y por qué? Esos son secuelas del siglo XX, antes de 1989, antes de la caída del muro de Berlín, y esas son las consecuencias. En cualquier parte del planeta donde ustedes se pongan, ahí estuvo la ideología. ¿Y los muertos quiénes lo pusieron? Nosotros. Ucrania tiene una frontera, tiene un espacio entre la Unión Europea y Rusia. Hay un espacio ahí. Y en ese espacio, mientras Ucrania exista, las posibilidades de un conflicto directo son muy pequeñas. Existen, claro, porque nunca el porcentaje de algo termina siendo cero. Existen, pero se disminuyen enormemente. Entonces, ni los rusos se van a encontrar con los europeos, ni los europeos con los rusos. ¿Sí? Si pasa algo en la frontera, es un asunto de fronteras, pero no es un asunto directo entre potencias. Y si nosotros estamos en plena Guerra Fría, estoy hablando del 53, es muy inteligente dejar a Ucrania fuera del concepto, fuera del camino, porque no lo pone ni de un lado ni del otro y les garantiza una paz entre ellos, porque no se van a ver las caras, porque no van a haber incidentes en la frontera que implique voy a bombardearte porque mataste un soldado, nosotros vamos a bombardear porque asesinaste un convoy. Entonces eso es una garantía. Y además les respetaban la salida al mar, que era el Mar Negro, Sebastopol y Crimea, con sus bases, y eso era una garantía de que no iban a enfrentarse. Y las cosas se mantuvieron así durante mucho tiempo. Luego llegado el año 2013 y empiezan, digámoslo en términos muy coloquiales, a decirle a Ucrania que ellos merecen ser un país europeo. No solo rompiendo todo lo que se había hablado en el pasado, que además tiene una lógica. En el pasado me da la impresión que los dirigentes de todas maneras eran más inteligentes. Los de ahora no sé qué tanto, porque piensan que las cosas del pasado son retrógradas y que no tienen ninguna función. Y Ucrania es un dique. Es triste lo que voy a decir, Ucrania no le importa a nadie, pero como dique mantiene la seguridad global a raya. O sea, son garantes de la seguridad sin saberlo, de una misión estratégica y geopolítica brutal. Pero en el 2003 empiezan a decirle que ellos pueden ser un país europeo, que tienen la obligación de salir y de convertirse en uno de los grandes bastiones europeos, que le van a dar dinero, que les van a dar educación, que van a poder entrar a las universidades europeas, que los van a modernizar. La misma promesa que le hicieron a Turquía en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética. Recordarán todos ustedes que Turquía también es una frontera con Rusia. Y a los turcos los volvieron un país europeo mientras duró y existió la Unión Europea, mientras existió la Unión Soviética. Y les dan dinero, les pusieron carreteras, porque Turquía no tenía ni siquiera infraestructura y daba miedo pasar esas ojivas nucleares por esos caminos todos destapados, daba además como pena. ¿Sí? Entonces le metieron billete y volvieron a Turquía un país europeo y le pusieron todo lo que quisieron y todo lo, la pusieron divina, la pusieron espectacular, reluciente, para mostrarles el progreso de lo que significaba estar en Occidente. Y Turquía se volvió un país europeo, que era lo que quería desde la época de Atatürk. Pero cuando cae la Unión Soviética, ojo, cuando cae la Unión Soviética, y esto es porque ellos son musulmanes, cuando cae la Unión Soviética, ya a Turquía no le importa a nadie, y ya va a subir Erdogan, y va a tener un proyecto extremista distinto, y ya
su deseo de ser europeo va a desaparecer porque Europa, con la caída de la Unión Soviética, le da la espalda. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitan. Es más, si ustedes recuerdan, por ahí cerquita queda Kazajistán, y en Kazajistán están las armas nucleares de la Unión Soviética para el Asia. Y por allá llegaron los norteamericanos y dijeron que como la Unión Soviética se había acabado, entonces que si eran tan amables de entregarle las armas atómicas. A lo que los piscos le dijeron, pues hombre, si las quieres ven por ellas, que pues aquí te esperamos. Y pues finalmente eso quedó así, porque ¿quién va a ir a reclamar esas armas allá? O sea, sí, estupideces de los americanos. Hombre, ¿cómo le vas a quitar unas bombas atómicas que son de ellos, suyas de ellos, y ellos dicen que son ganadores, entonces que le den las bombas atómicas? Pues bueno, venga, yo lo espero. Y bueno, chismecitos de la guerra que les cuento ahí. En fin, nos devolvemos. ¿En qué está Turquía ahorita? Nada. Es un país con un proyecto distinto, ya no pertenece y ya no le importa a Europa. Es exactamente lo mismo. Una vez que hayan instalado los misiles en Ucrania, que los hayan colocado, que tengan doblegada a Rusia, Ucrania deja de ser importante. Entonces todas esas promesas son falacias. ¿De qué lado deberíamos estar? De que Ucrania siga siendo un país independiente. No nos conviene tampoco que Ucrania pase a ser parte de Rusia, porque vuelvo e insisto, ya Ucrania siendo parte de Rusia, es obligación de Rusia defender sus fronteras. Cualquier paso en falso de parte de los militares o de la OTAN o un disparo sobre la frontera, y ese disparo puede ocasionar una guerra mundial. Si ustedes creen que las guerras mundiales no empiezan así, devolvámonos. 1914, Sarajevo, la muerte del archiduque Fernando I. Y al pisco le dijeron, hombre, no estamos para chistes, la cosa ya está muy grave, por favor no vayas. Un disparo, muere el pisco, muere el último de los Habsburgo y estalla la conflagración a la que nunca nos habíamos visto abocados. Entonces los incidentes suceden, claro que sí, pasan, tienen esas connotaciones, un solo disparo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y puede ocasionar una hecatombe. Es algo a lo que nosotros tenemos que tenerle cuidado. ¿Qué conviene? Que Ucrania sí se modernice, claro, pero nunca van a permitir que Ucrania se modernice con armas nucleares. Uno ese sentimiento no lo puede olvidar, porque pues tampoco nos conviene una Ucrania musculosa y que pueda ser capaz de enfrentar a nadie, pero sí necesitamos que Ucrania sea un país poderoso en términos intelectuales, en términos económicos, en términos de desarrollo, que sea ese dique iluminado que permita la fraternización de dos mundos, de dos potencias, y que permita su coexistencia, pero que ella no se sienta menos dentro de esa posición que le ha tocado. Eso es una cosa muy importante. Es necesario entender estas cosas para poder tomar partido. Ahora volvamos al asunto. Kiev está dando, Kiev es la capital de Ucrania, la Rusia blanca, así se llamaba, la Rus de Kiev, Rus. Y fue la primera de las Rusias, y Kiev está resistiendo, y está resistiendo heroicamente, podemos decirlo. O sea, quiero decir, no es fácil encontrarse a un militar ruso que mide 2,20 metros, unos tipos armados hasta los dientes, entrenados para cualquier eventualidad, porque es uno de los mejores ejércitos del mundo, con una fuerza de inteligencia. Esta gente está preparada, está preparadísima. Y Kiev no tiene cómo responderle, no tiene cómo. Entonces ahí va más el amor por la patria, por una Ucrania muy antigua también, por tratar de mantenerla y de sostenerla y de que no quede en manos de ese enemigo que al final lo ha dicho. Yo no quiero invadir Ucrania. Yo quiero que Ucrania no pueda convertirse en un país europeo. Eso es todo lo que quiero. Si se rinden y negociamos eso, estamos bien. Que esos eran los acuerdos de Minsk. Recuerden ustedes a Angela Merkel. Recuerden ustedes esos momentos de angustia por allá hacia el 2014, que el mundo estuvo en vilo también y estuvieron a punto de ir a la Tercera Guerra Mundial y se hablaba de hacer una división geopolítica de Ucrania y de espacios aéreos.
Y en ese momento Angela Merkel, que era la mujer más poderosa, y muy seguramente la mujer más poderosa del siglo XX, sobre los bastiones completos y sobre todo, que ha trascendido en el tiempo. Y ella, Angela Merkel, por el respeto que Vladimir Putin le tiene, porque para hablar con Vladimir Putin él tiene que sentir respeto por su oponente, y firmaron los acuerdos de Minsk. ¿Y qué decían los acuerdos de Minsk? No decían otra cosa, sino que iban a respetar la vida de la gente de Sebastopol, de Lugansk y de Donetsk, y que Ucrania no iba a ser un país europeo. El Euromaiden terminó en eso, los endulzaron los oídos, derrocaron a Yanukovych, bajan todo el esquema, y cuando van a subir les dicen que todavía no, que esperen. Rusia interviene, y en ese momento se habla de exclusiones aéreas, problemas, invasión, ¿qué vamos a hacer? Francia, la OTAN, mejor dicho, el mundo colapsado. Vuelven otra vez a la calma. Angela Merkel, con el poder que tiene, se sienta, hacen los acuerdos de Minsk. Luego le agregan unos otros sí, y en los acuerdos de Minsk 2. Yo los vi, yo vi la firma de eso, estuve muy atento de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y puedo decirles con franqueza que ahí se detuvo una hecatombe que también estuvo a punto de suceder. Esta vez no fue posible, porque primero Angela Merkel no está. Todas las negociaciones que se dieron con una carta de petición que le hizo Vladimir Putin, muy específicamente, que decía a la OTAN: usted no me va a seguir avanzando con los misiles porque está amenazando mi seguridad. Lo segundo, Ucrania no debe ser ni puede ser un país europeo, no puede pertenecer a la Unión Europea porque entra directamente al tratado de la OTAN, y tenemos un inconveniente con eso. Entiendan que eso era lo que quería Vladimir Putin, digamos, para desmitificar todo lo que Occidente y las noticias barbáricas nos informan. Aquí hay que entender una cosa: no estoy justificando la guerra, que eso quede claro, pero hay un momento donde una reacción diferente resulta inviable. Es imposible tener una reacción distinta cuando te están invadiendo tu territorio, cuando te están pasando por encima. Aquí había que tener una respuesta mucho más contundente. Lo digo desde el punto de vista geopolítico, lo digo desde el punto de vista de Vladimir Putin, lo digo desde la historia de Rusia. Rusia tiene una historia extraordinaria, ha pasado también por épocas de declive, entre la caída del muro de Berlín en 1989 y la subida de Vladimir Putin en el 2002. Rusia no tenía Estado, la mafia se había adueñado por completo de su infraestructura, de su política, la gente vivía en la miseria. Vladimir Putin les devuelve la dignidad, y devolver la dignidad también es entender que no va a permitir que le amenacen sus fronteras. Esto puede verse como un nacionalismo extremo, pero es lo que todo el mundo debería hacer con su país. Es, a fin de cuentas, lo que uno esperaría de sus dirigentes: que amen su país, que amen sus recursos, que defiendan a su gente, que por encima de los intereses económicos esté el interés por el bienestar de su nación. Se los digo, por ejemplo, para poner casos concretos sobre Colombia, el desvío del río en La Guajira, lo que está sucediendo en otras partes de Colombia con sus muertes, con los asesinatos de líderes sociales. Si nosotros fuéramos, si nuestros dirigentes amaran cada rincón, cada parte. Hace unos días veía en noticias que le preguntan a este pisco, en este momento olvido su nombre, normalmente no recuerdo nombres de gente de nuestra ascendente, pero le dicen que el bichada, y él pregunta qué es eso. O sea, no entender geográficamente dónde está uno ubicado, pues es una cosa que resulta terriblemente triste. Vladimir Putin no tiene otra opción, no tenía otra opción. ¿Quién va a resistir? La pregunta que nos queda es ¿por cuánto tiempo? La otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿van a haber escudos humanos? Una vez que la población sale a defender y hacen un cerco, por ejemplo, eso podría también rechazar a las tropas. Es una forma muy digna de rechazar unas tropas, a menos que las tropas estén muy decididas y terminen por pasarle por encima a los tanques. Ahora, si eso pasara, el mundo entero ahí sí condenaría la acción por completo y diría: es un genocidio, que fue lo que pasó cuando la Unión Soviética decide invadir Hungría y Checoslovaquia.
Entonces, sobre los húngaros le pasaron los tanques por encima. Después conversamos sobre eso, uno de los momentos históricos más importantes dentro de lo que fue la Europa del Este y cómo los tanques, el Pacto de Varsovia, que es la respuesta a la OTAN, en su momento, porque eso ya no existe, le pasó los tanques por encima a los húngaros y cómo esa herida después va a ser también el primer hilo que empiece a descender, por donde se va a desmarejar por completo lo que se conocía como el proyecto de la Unión Soviética. Esa es una de las razones. La otra razón es Polonia y también están los checos. Los checos vieron cómo le pasaron los tanques a los húngaros y ellos hicieron una resistencia poética bellísima. Hubo un obispo que se incineró y colocó un letrero que decía despierta Lenin, todos se han vuelto locos, en un momento donde no se pensaba que eso pudiera hacerse porque se estaba perfeccionando el comunismo y ellos no estaban dispuestos a negociar ni a cambiar. Otra parte de la historia. Volvamos otra vez, perdónenme en estas digresiones, pero son necesarias dentro del esquema que estamos manejando para ir profundizando. Entonces, Vladimir Putin no tenía ninguna otra opción. También había una demostración de fuerza de decirle, no estamos pintados en la pared, ustedes no pueden seguir pensando en nosotros, somos los decadentes de los años 90. Aquí hay una nación, aquí hay un Estado, y aquí hay un presidente que está representando los intereses de su pueblo, que está representando los intereses de lo que fue y de su historia, que es ese imperio ruso. Sí, al que muchos le tienen miedo, Letonia, Lituania, Estonia, los bálticos le tienen pánico a Rusia, Polonia le tiene pánico a Rusia. Patrick Havel diría en una entrevista que más valía una Rusia enferma que una Unión Soviética saludable, y con eso ya se ha dicho mucho. Le tienen pánico porque los rusos, la Unión Soviética, los rusos ahora le hicieron unas jugadas tremendas también, les pasaron por encima, les mataron 14.000 soldados en Katyn y lo negaron. Para poder negociar cuando cae la Unión Soviética, tuvieron que reconocer que ellos que habían matado 14.000 oficiales en Katyn y todavía no hay una razón del por qué. No había ninguna necesidad, solo para repartirse Polonia. Lituania, Letonia y Estonia los odian mucho porque también se los anexaron. Las anexiones nunca son amables, excepto la que les digo de Crimea y Sebastopol, pero la mayoría es por anexión y nadie le pregunta, oye, ¿te quieres venir a unir a mi proyecto? No, sino que llegan allá y venga para acá. Y por eso los lituanos, los estonios no los quieren ni poquito y allá mandaron tropas, desde ya están las fuerzas de la OTAN. Porque uno nunca sabe, ellos dicen, no tengo ninguna razón para pensar que pudiera Rusia intentar invadir los Bálticos o intentar invadir Polonia. En este momento no veo ninguna razón para hacerlo. Además sería dispararse en el pie porque un enfrentamiento bélico entre Rusia y la OTAN sin la ayuda directa de China, como quedó evidenciado en el salvamento de voto, donde China insta a las partes a mantener el diálogo y no vota a favor de Rusia, sin esa garantía, digamos, de un amigo detrás, enfrentarse a la OTAN es sin lugar a dudas un disparo en el pie. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Vladimir Putin no tenía ninguna otra opción con Ucrania. El futuro de Ucrania es simplemente que no sea un país europeo y no lo va a ser. No es la anexión de Ucrania a Rusia. Va a haber una negociación, seguramente van a poner un mandatario del gusto de Vladimir Putin, un títere, ¿sí? Alguien que pueda defender los intereses rusos en Ucrania. Saldrán de ahí, sin lugar a dudas, Lugansk, Donetsk serán anexados o declarados repúblicas independientes, pero soterradamente parte de Rusia. Creo que esos territorios, por la cantidad de rusos que viven allí, Putin no los va a dejar ser nuevamente parte de Ucrania. A final de la siguiente semana tendremos que revisar muy bien cómo fue y en qué estamos en relación a esta invasión de Ucrania. Nos queda pensar qué va a suceder con las sanciones económicas que le van a aplicar, incluyendo a ciertas fortunas y ciertos bancos que tiene Vladimir Putin en el extranjero, y el bloqueo que pretenden hacerle con el sistema SWIFT bancario, que
prácticamente dejaría sin efectivo a Rusia. No sé hasta dónde, yo imagino que lo intentarán, pero les quiero recordar una anécdota sobre la Guerra Fría. En algún momento, los Estados Unidos decidieron embargar los cereales que llegaban a la Unión Soviética. Eso duró tal vez una semana, 2 semanas. La Unión Soviética sacó un comunicado diciendo que el embargo de cereal para la Unión Soviética era el equivalente a una bomba atómica. Ahí se acabaron los embargos, ahí hubo de todo, pero embargos de cereales nunca más. Uno no puede dejarle sin salida a un país ni a una persona porque es cuando más violento se vuelve. Entonces pienso que esa solución no solo es extrema, lo harán, sí, durará 1 o 2 semanas, sí, porque hay que demostrar fortaleza ante los demás países, hay que demostrar que se tiene vigor, que somos valientes y arrojados y que se puede. Pero no puede durar mucho tiempo porque no lo pueden arrinconar. Un país sin economía entra inmediatamente en una inflación y se vuelve, ni siquiera una inflación, entra en una hiperinflación y los precios se disparan y el poder adquisitivo disminuye y empieza a ser un estado fallido y Rusia tiene muchísimos habitantes. Entonces esa es una salida por ahora plausible, una buena amenaza, pero evidentemente al final del ejercicio se irá desescalando y del tema no se hablará más. Habrán otras sanciones que permanecerán y sobre eso hablarán años y entonces los historiadores dirán y entonces, sobre eso habrá unas consecuencias claras a futuro que afectan a nivel global, por supuesto. Es tanto así que la especulación llegó a subir el barril del petróleo a más de $100 cuando estaba a unos precios bastante reducidos. Eso siempre se ve a nivel internacional porque a nivel interno cada vez es más costoso. O sea que $100 a 150 nos da exactamente igual. Eso solo funciona en otro tipo de países donde efectivamente cuando el barril de petróleo está muy bajo, el combustible también baja. A nosotros ese tipo de suerte no nos toca. Bueno, este fue nuestro primer especial de este 2022. No dejen, por favor, de seguirnos. Si esto les gusta, dejen sus comentarios. Si tienen algo que agregar o estar en contra o la opinión expresada en este canal no fue de su agrado, díganlo. Esa es la parte bonita de las democracias y siempre podemos aprender uno del otro. No les quito más tiempo, les deseo un día bendecido en todos los sentidos y que su vida esté iluminada en conocimiento y en espíritu. Un abrazo y nos vemos pronto.